El equilibrio. El arcángel Miguel dialoga con Axián, del libro El Arcángel y el Camino de en medio. El equilibrio se halla implícito en cualquier situación. No tiene por qué ser un gran acto que todo el mundo atiende y que corrige de una manera patente y palpable, sino que normalmente es un acto aparentemente cotidiano que, en el baile de energías que en ese momento está en juego, regula su proporción al descubrir, cortar, parar o fomentar, la energía correcta para que aquello vuelva a recobrar su armonía. María y yo escuchábamos atentamente. Imaginaos personas interactuando. Una familia en la cual existe una relación aparentemente normal, y que puede transcurrir plácidamente hasta el final de los días de ese grupo. Entre ellos, existen conexiones energéticas que están más o menos sanas, y que se mantienen en el tiempo porque la cotidianidad de sus relaciones las han encajado en una especie de puzzle que cuadra con el carácter de cada uno. Y esa realidad puede estar movida por energías más o menos ancladas en el corazón, que no es lo mismo que en la emoción y sentimientos, o más o menos ancladas en la mente. Así se llegan a crear auténticos egregores de situaciones que se estancan en determinados lugares y relaciones, llegando a despedir en ocasiones auténtico hedor, que expulsa a las virtudes atrayendo oscuridades que generan más oscuridad en derredor. Son estructuras reales, con la consistencia acumulada de la repetición de actos y conductas que normalmente devienen de la misma manera. La posesión, el dominio, la manipulación, el ego y la soberbia, están implícitas en muchas de ellas, la mayoría de las veces escondidas en actos que por sí mismos no dicen nada, y que solo son reprobables cuando se ve como, continuados en el tiempo, forman parte de una cadencia con la que una persona maneja o absorbe a otra. Para romper estas estructuras de oscuridad se deben sentir, ver de dónde emanan, saber qué persona las provoca y cuáles conniven con esta, y en un acto o repetición de actos que tienden a desmoronar la linealidad de esa situación, se enfrenta a la persona que la provoca con su propia oscuridad, la cual debe encarar. A veces esto ocurre, otras, la persona sigue teniendo la oscura tendencia en su interior que ya no manifestará en dicho entorno, pero sí en otra ocasión o vida, habiendo perdido de esta manera la luminosa ocasión de transformar un defecto en virtud. Entendíamos el significado de lo dicho, ya que a la vez que nos llegaba el mensaje nos sentíamos inmersos en situaciones en las cuales hechos similares ocurrían. Sentíamos la oscuridad en el seno de una familia, donde el deseo de posesión había hecho que una madre anclara a su lado a una de sus hijas, a la cual manipulaba a su antojo con un falso sentimiento de abandono, haciendo que la culpabilidad anidara en ella, y siendo ésta incapaz de salir del influjo de su ya anciana madre. Sentíamos al ejecutivo que, distante, trataba con desdén a sus empleados manteniendo siempre una fría relación dentro de su libre albedrío, que manipulaba a su antojo con cambios bruscos de humor. El miedo a ser rechazado hacía que el contacto con los demás no tuviera continuidad al sentirse indefenso cuando recibía afecto, ya que su interior estaba desprotegido ante esto, por su falta de capacidad para devolver el cariño que podía llegar a recibir. Sentíamos una relación familiar con roles encastrados en conductas malsanas, donde los miedos a reacciones adversas con las que se dominaban situaciones hacían que se generaran oscuridades en distintas partes de las viviendas, siendo reales estos focos de oscuridad. Relaciones que se cruzaban entre sombras y luces que eran incapaces de cambiar por conhibida complacencia de sus moradores, hasta que, desde el más inesperado lugar, el acto justo aparecía en sus vidas descomponiendo conductas y desvelando motivos y porqués. Sentíamos un mundo mental en el que todas las relaciones se movían con grandes dosis de pensamientos, que creaban estructuras artificiales haciendo que lo correcto fuera desdeñado porque había una explicación que corroboraba la utilidad de lo mental. Generando así un mundo que se movía moribundo entre andanadas de seres que ejecutaban razonables ciclos sin conexión con el corazón, los cuales defendían con uñas y dientes ante cualquier contraria opinión como medio de sentirse protegidos ante una realidad que podía ser mucho más amplia y misteriosa de lo que estaban dispuestos a encarar. Y este corazón, libre de falsos sentimientos de amor y comprensión, que lee directamente de la autenticidad que en todos anida, en vez de ser atendido en su esencia, se le cubría con sentimientos basados en mentiras, donde palabras de amor suplían al verdadero sentimiento de amor, donde palabras de amistad salían desprovistas de esta esencia, mientras densas y opacas energías se estancaban en pozos de artificialidad. La palabra certera puede liberar una situación. El cambio de una rutina que siempre lleva al mismo resultado en la relación con otro puede ser el engranaje que rompa el eslabón de la esclavitud a determinados comportamientos dañinos. No seguir al manipulador hace que éste se vea en el aire sin que su manejo sea atendido, quedando así expuesto a su propia mentira. El camino para liberarse de uno mismo y de los demás es empezar a depurar estas situaciones desde la serenidad y la palabra verdadera, que a veces se pronuncia en silencio. La luz llega aunque parezca no haberse notado, y le hablará en momentos y lugares sin que el implicado pueda dejar de escuchar. Para ello, hay que distanciarse de lo que se cree ser, del ego que te dice cómo te llamas y quién eres, reconociéndolo como una estructura anclada en la mente,
que no existía cuando naciste, y se desmoronará el día que tengas que partir. Observándose desde el testigo que contempla lo que crees ser en tu interior, desvaneciendo así un limitado mundo y entrando en otro en el cual todo es posible, donde todas las estructuras que te rodean se tornan aprendidas ya que solamente eran parte de tu irrealidad, permitiendo así que el aire limpio penetre imbuyéndote en un presente que vives con absoluta magistralidad. ¿Quién eras antes de nacer y quién serás cuando mueras? El pasado es un presente vivido y el futuro no existe, siempre estás en ese instante en el que todo sucede y en el que optas por manejar energías luminosas o alejarlas de ti, a través de pensamientos acertados o equivocados. Contemplar con los desnudos ojos del alma cualquier situación y ver sin miedo su esencia, es el comienzo para empezar a trascender. Entre dos personas pueden existir muchas motivaciones distintas que les están uniendo, predominando en cada momento presente una de ellas. Encarar primero la más poderosa e ir iluminando posteriormente las demás es la forma de purificar las líneas energéticas que te unen a otro. Afrontar una situación no significa que el otro cambie, sino que tú quedas liberado de su dominio, dejando que el libre albedrío de la otra persona le lleve a donde quiera llegar, sintiéndote independiente de su elección y libre por siempre de su sinrazón. El equilibrio nace dentro y se ejecuta implacablemente sin conocer amistad ni enemistad. Callar cuando el injusto acto viene de alguien cercano o valorar las cosas según en qué lado nos encontremos no es más que reconocer nuestra parcialidad, sintiéndonos fuera de toda verdad. Por eso es necesario contemplar con el desapego necesario, donde nuestros actos son valorados también sin tenernos en cuenta, convirtiéndonos así en verdaderos partícipes del equilibrio que deviene en luz cualquier situación. Que no es otra cosa que reconocer mi equilibrio como parte de vosotros. Respirando desde ese estado el aire puro que viene del este, y que os hace libres, en este mundo de materia. Creíamos entender el sentimiento que nos había llegado, ya que estos últimos meses nos veíamos copartícipes de las energías que generábamos como personas, provenientes de relaciones enquistadas o sanas que provocaban teatros sociales donde la verdad podía brillar por su ausencia. Entendíamos que a veces una gran mentira podía mover a mucha gente y ser instaurada como verdad, que había escenarios más proclives a ello como la política o los medios de comunicación cuyo equilibrio era difícil debido a la gran cantidad de influencia, y elementos que participaban y tendían a manipular, movidos la mayoría de las veces por instintos básicos como el dominio y el ansia de poder, pero que a menor medida sucedía lo mismo en cada estamento de la sociedad, llegando de la familia hasta el individuo que luchaba en su interior con más o menos fortuna, pudiendo convertir su vida en pura artificialidad, o en algo íntegro que no siempre era externamente reconocido. También supimos que las enfermedades eran generadas por zonas oscuras que se habían ido condensando con el tiempo, y que tenían una estrecha relación con la motivación equivocada que las había provocado, aunque no siempre acertáramos a relacionar. El equilibrio, del libro El Arcángel y el Camino de en Medio, autor Legarand.